Buenos días, bienvenido a Naxer Talks. Van a ser una serie de charlas informativas que diferentes profesionales que nos dedicamos al mundo de la salud y de la nutrición vamos a impartir. Mi nombre es Mari Nieto. Estoy especializada en patología digestiva y recomposición corporal. Mi pasión por la alimentación y por la comida viene incluso desde antes que yo lo supiera, cuando mi abuelo me explicaba con gran pasión cómo cocinaba aquellos platos que estaban tan ricos. Poco a poco y debido a mi experiencia personal que he tenido en torno a lo que es la comida, me he ido formando y especializando en estos dos campos que son muy frecuentes en consulta. Además, también me he especializado en neurociencia terapéuticas y diferentes especialidades, así como nutrición deportiva, vegetariana y demás. Pero en lo que realmente es mi pasión y a lo que me dedico es la patología digestiva y recomposición corporal. Pues sin más dilación, te voy a explicar hoy de qué es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del síndrome de intestino irritable, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn y qué abordaje dietético nosotros le podemos dar en consulta. Pues bien, simplemente decirte que el síndrome de intestino irritable es probable que nosotros en consulta le llamemos, o incluso nuestros pacientes le llamen, colon irritable. ¿Qué es el síndrome de intestino irritable? Bien, el síndrome de intestino irritable, como puedes ver, es una afectación que es crónica, es decir, la persona siempre la va a tener. Es funcional, afecta al funcionamiento y que cursa con episodios que son recurrentes de dolor abdominal y van acompañados de alteraciones en el hábito intestinal y en la consistencia de las heces, aunque no hay una anomalía estructural que pueda justificarlo. Sin embargo, la colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria, aquí ya entra el concepto de inflamación, que también es crónica y la etiología por el momento se desconoce. Y sobre todo que afecta, aquí esta parte te tiene que quedar muy clara, a la mucosa del colon. La afectación se inicia normalmente en la parte del recto y puede alcanzar de forma proximal y continua hasta el ciego. Normalmente esta enfermedad suele ir en forma de brotes. Hay momentos en los que hay remisiones, que algunas de ellas pueden ser espontáneas y algunas otras inducidas por el tratamiento que puede ser tanto con medicamentos como con dietoterapia. La enfermedad de Crohn está englobada dentro de lo que son enfermedades inflamatorias intestinales. Aquí la colitis ulcerosa también está. Y son enfermedades, todas ellas crónicas, que afectan al tubo digestivo en diferentes partes. Y presentan aspectos que son patogénicos, evolutivos y de respuesta al tratamiento que son similares. Todas ellas, el Crohn y la colitis, se van a caracterizar por una inflamación que es recidivante, es decir, que va a brotes y que se manifiesta de diferente forma clínica y tienen evolución crónica y la mayor parte de ellas, de las evoluciones, son impredecibles. La enfermedad de Crohn es transmural, es decir, afecta a diferentes capas de lo que es el tracto digestivo. Aquí no nos estamos centrando, como en la colitis ulcerosa, únicamente en la parte del colon y la mucosa. Como puedes ver, afecta a tramos del todo el tracto digestivo y se asocia a manifestaciones que son sistémicas y extraintestinales. El carácter transmural, como te he dicho, que afecta a diferentes capas, no solo a la mucosa, y es cicatrizal. Se explica un poquito estas dos características, el desarrollo frecuente de que aparezcan complicaciones en la enfermedad de Crohn, como son la estenosis y las fístulas. Esta patología, el Crohn, también se va a alternar con brotes de actividad inflamatoria y con episodios que son de remisión, en los que la persona se va a encontrar bien.
Existe también una tendencia a la recurrencia tras la resección quirúrgica de los tramos que están afectados. La etiología del síndrome de intestino irritable, colitis ulcerosa y del Crohn, pues bien, es desconocida, ¿vale? Sí que es cierto que, por ejemplo, en el síndrome de intestino irritable suele aparecer tras una enteritis. Es muy frecuente que cuando la persona venga a vuestra consulta os diga pues que pasó un proceso digestivo y a raíz de ahí se han desarrollado todas estas series de signos y síntomas. Y es posible que en estos casos haya una reacción inmune que sea prolongada de base. Muchas de estas personas veréis que tienen inflamación crónica de bajo grado. Aquí también se considera que la microbiota juega un papel importante tanto en el tratamiento como en el control de la patología. Los factores que van a desencadenar el síndrome de intestino irritable, pues por una parte tenemos los psicoemocionales, es decir, el estrés, la ansiedad, la depresión. Por otro, vamos a tener factores que van a ser alimentarios, como por ejemplo un excesivo consumo de gluten, de trigo, de centeno, de levaduras, de lácteos y de grasas, y también determinadas infecciones, por lo que sería el mimetismo molecular, es decir, que nuestro cuerpo lo que hace es que detecta que hay sustancias que se parecen. La colitis ulcerosa también es desconocida, su etiología, pero aquí encontraríamos factores que son genéticos, inmunológicos, ambientales, infecciones, y la microbiota intestinal también jugaría un papel relevante. Los factores que los van a desencadenar aquí ya son factores propios del huésped, como puede ser, por ejemplo, el tabaquismo, agentes bacterianos, víricos y alimentarios, y la activación de determinados linfocitos y citoquinas. La enfermedad de Crohn por las características que tiene, sí que tiene que haber una predisposición genética, sumado a agentes que sean externos, como bacterias intestinales o infecciones, y a la alteración en la regulación del sistema inmune de la mucosa. Los factores ambientales más estudiados que en principio podrían favorecer el desarrollo de esta patología son el tabaquismo, que es el que más se ha estudiado, una alta higiene en la infancia y en menor medida pues la alta ingesta de carbohidratos refinados y infecciones perianales. ¿Qué síntomas nos vamos a encontrar en todas estas patologías cuando el cliente venga a nuestra consulta? Pues bien, en el caso del síndrome de intestino irritable, la persona siempre va a manifestar que tiene un dolor abdominal, que tienen molestias en el abdomen. Suele haber personas que cursan con diarrea y otras personas cursan con estreñimiento. Una cosa que sí que suele ser frecuente es que haya presencia de mocos en las heces de la persona y tenga que haber un esfuerzo defecatorio en algunos casos o de urgencia a la hora de ir al lavabo. También es frecuente la sensación de que la persona tenga tenesmo rectal. Esto del tenesmo rectal significa que la persona va a ir al lavabo, pero va a tener la sensación de que necesita terminar de vaciar, que no ha vaciado del todo. A esto se le llama tenesmo. Otros síntomas que también nos vamos a encontrar digestivos, pero que ya no son tan frecuentes y, bueno, que según la persona te los puede describir o no describir, son, por ejemplo, el tema de pirosis, dolor en lo que sería el epigastrio, saciedad precoz, comen un poquito y enseguida se sienten muy llenos, náuseas en algunos casos, sensación de hinchazón abdominal y alta cantidad de gases. Por lo que respecta a la colitis ulcerosa, va a haber una diarrea de escaso volumen, acompañada en ocasiones o no de sangre. La persona también suele tener un dolor abdominal cólico previo a la deposición. La rectorragia es esta sangre acompañada de las heces o no, que hemos dicho. En muchos casos hay una pérdida de peso.
También nos encontramos esta urgencia a la hora de tener que ir al lavabo, así como este tenesmo rectal que hemos comentado también en el síndrome de intestino irritable. Hay también manifestaciones que son extraintestinales. En este caso, nos encontraríamos personas que pueden tener expresión de colitis ulcerosa en zonas como articulaciones y la manifiestan con dolor o problemas cutáneos, ¿de acuerdo? Los síntomas, por el contrario de lo que es la enfermedad de Crohn, van a depender según la zona que está afectada. Si la zona que está afectada es solo el colon, pues aquí veremos personas que padecen diarreas, rectorragias, dolor abdominal en la fosa ilíaca izquierda, urgencia a la hora de ir al lavabo y tenesmo rectal. Si la afectación que tiene la persona es de la parte ileal, aquí encontraremos diarreas que sean voluminosas y sin productos patológicos. Hay dolor abdominal cólico en la fosa ilíaca derecha o periumbilical. Una masa palpable en la fosa ilíaca derecha, un cuadro de supoclusión intestinal por una estenosis, en este caso sería del ilion. Fiebre puede haber también generalmente y fístulas enterales. Si la afectación es perianal, pues hay fístulas, úlceras y abscesos o abscesos. ¿Cómo vamos a clasificar el síndrome de intestino irritable? Pues bueno, tenemos diferentes tipos de clasificaciones en función de lo que la persona cuando venga a consulta nos describa. Tenemos un síndrome de intestino irritable que es con predominio a la diarrea. Luego tenemos otro síndrome de intestino irritable que es con predominio de estreñimiento. Luego tenemos un patrón que es mixto o alternante. Y luego también nos vamos a encontrar uno que no es clasificable porque no entra dentro de ninguno de estos patrones. Algo importante, una herramienta importante que se debería tener en consulta, que todos deberíamos tener en consulta, es la escala de heces de Bristol. Es una herramienta que podemos enseñarle al cliente paciente que tengamos y de esta forma saber un poquito cuál es la tendencia que tiene en sus deposiciones. Hay veces que la persona puede considerar normal un tipo de deposición porque es lo frecuente en ella, pero como podéis ver en la escala de Bristol, que posiblemente os suena a todos, no entra dentro de lo que se puede categorizar como normal cuando estamos hablando de un tipo 5 o 6 o estamos hablando de un tipo 2 o 1. ¿Cómo vamos a clasificar en este caso la enfermedad de Crohn? En la enfermedad de Crohn nos vamos a encontrar que hay diferentes tipos de patrones. Hay un patrón que va a ser inflamatorio y este siempre va a cursar con dolor abdominal, con diarrea, con febrícula, incluso con pérdida de peso. Tendremos también un patrón que es obstructivo. Aquí la persona siempre os va a detallar que tiene molestias después de haber comido, postingesta, que hay distensión, que hay vómitos y que también hay pérdida de peso. También bastante movimiento a nivel intestinal os puede detallar la persona cuando le hagáis la consulta en la primera visita o en las posteriores. Y también hay un patrón en el Crohn que es el fistulizante. Aquí las fístulas pues, pueden ser enteroentéricas, enterovesicales, enterocutáneas, retroperitoneales, perianales y rectovaginales. En función de la zona que esté afectando, recibe uno u otro nombre. Referente a lo que es la clasificación de la colitis ulcerosa, hemos de tener en cuenta que en función de la zona que esté afectada, la colitis ulcerosa, va a recibir un nombre u otro. La proctitis afecta a la parte del recto. La colitis izquierda no solo afectaría ya a la parte del recto, sino que también afectaría a la parte sigmoide. La colitis extensa llegaría hasta la parte final
del colon transverso. Y cuando afecta a recto y a todo el colon es cuando recibe el nombre de pancolitis. Aquí, en cuanto a los tratamientos, en términos generales, es muy importante la relación paciente-dietista-médico. Aquí yo incluiría también el médico porque, bueno, es importante que la persona entienda que su patología va a cursar a brotes, que entienda a qué partes está afectando la patología que tiene. Y cosas que podemos hacer son, por ejemplo, a nivel dietético, pues medidas que sean generales, ¿no? También nosotros abordaremos la parte de la dietoterapia y podemos hacer también mucho trabajo en las terapias dirigidas a la microbiota. Por parte del médico será él quien determinará si en la patología que padece la persona y en este diagnóstico que haya hecho el facultativo son necesarios el consumo de antibióticos, de antiinflamatorios, de antidiarreicos, antiespasmódicos y en algunos casos también el médico es probable que le recomienda a la persona hacer algún tipo de serotoninérgicos o psicofármacos y psicoterapia. En cuanto a lo que es el tratamiento del síndrome de intestino irritable, en aquellas medidas que son más genéricas, vamos a hacer nosotros desde consulta e insistencia en la actividad física. También en reducir el estrés, la persona tiene que tener una actitud positiva y aquí a veces tendremos incluso que derivar. Marcaremos importancia en un horario regular en cuanto a lo que son las frecuencias de las comidas. Evitaremos el consumo de alcohol y de tabaco. Haremos insistencia en una correcta hidratación y, como os he comentado anteriormente, es muy importante que la persona que padece síndrome de intestino irritable entienda qué es lo que le pasa para que sepa por qué se hacen ese tipo de propuestas dietéticas y de hábitos en general. ¿Cómo vamos a tratar a nivel de nutrición el síndrome de intestino irritable? Pues bien, primero de todo tenéis que saber que no existe ningún alimento que sea específico para síndrome de intestino irritable. Que aquí el consumo de agua sí que tiene que ser abundante dentro de unos valores normales, pero se tiene que hacer insistencia. Que la alimentación tiene que ser evitando exceso de grasas y de café, que hay que comer pequeños volúmenes de comida, no hay que acostarse sobre todo inmediatamente después de haber comido. Una dieta rica en FODMAPs, en FODMAPs puede ser interesante, ¿vale? La dieta FODMAPs aquí siempre se tiene que personalizar mucho porque, bueno, normalmente es gente que ya reduce por sí misma bastante alimentos. Entonces, la dieta FODMAPs es una dieta en la que aún estamos reduciendo más grupos de alimento y la persona tiene que tener claro que cuando nosotros le estamos aconsejando hacer este abordaje va a ser durante un tiempo para la mejora de los signos y síntomas que vaya a tener. No es un tipo de dieta que genere mucha adherencia, así que por eso no recomiendo que se dilate mucho en el tiempo. Y que la persona tenga clara mucho por este acompañamiento que nosotros le vamos a hacer, esta reintroducción alimentaria. También se ha podido observar que hay bastantes beneficios en el caso de tratar síndrome de intestino irritable cuando hacemos dietas que están reducidas o exentas de gluten. Es importante, como os he dicho, ¿vale? Aunque hagamos una dieta FODMAPs o no hagamos una dieta FODMAPs, que no se restrinjan de forma sistemática los alimentos, porque son personas que ya suelen hacerlo por sí y tenemos nosotros que animarlos en temporadas en las que se encuentren digestivamente mejor a hacer esta inclusión alimentaria. También se ha podido observar que el aconsejar evitar los lácteos puede tener un buen impacto para el manejo del síndrome de intestino irritable y todo lo que son edulcorantes, picantes y bebidas con gas también se deberían suprimir. La fibra aquí puede ser interesante
sobre todo fibra soluble, como por ejemplo el salvado o el plántago, ¿vale? Que nos van a ayudar a regular este tránsito intestinal y evitaremos el salvado de trigo, ¿vale? También es muy importante que escuchemos al paciente y que, según la experiencia que tenga cada uno en consulta, nosotros vayamos adaptando esta pauta nutricional. En cuanto a lo que es colitis ulcerosa, aquí a nivel nutricional, una de las cosas que tenemos que tener muy claras es que tenemos que elegir de forma adecuada la dieta en función de los signos y síntomas y la localización, sobre todo de la colitis. Tenemos que tratar al paciente en función de la situación que tenga, es decir, no vamos a pautar una misma estrategia alimentaria cuando la persona tenga un brote que cuando la persona se encuentre bien. Si la persona se encuentra bien, entre comillas, va a comer pues como cualquier otra persona que no tenga patología. Sin embargo, cuando esté en brote no se va a alimentar de la misma forma. Es importante también que a nivel de facultativo se haga una revisión medicamentosa si es que está tomando, por un tema de absorción, no solo de medicamentos, sino también de nutrientes. Nosotros podemos trabajar de la mano junto con el facultativo y con la persona que padece la patología con el uso de probióticos y prebióticos, y cada vez hay más estudios que determinan pues bastante éxito con el trasplante de heces. En cuanto a lo que es la enfermedad de Crohn, perdón, también vamos a elegir la dieta en función de los síntomas, la localización, pero aquí también haremos énfasis en las complicaciones de la patología. Tratar al paciente en función de la situación es clave también, porque el brote y la remisión la persona no los vive de la misma forma y es probable que en momentos de remisión podamos incluir alimentos diferentes. Aquí la revisión medicamentosa por la absorción también debería hacerse, pero es importante que tanto el facultativo como nosotros en consulta, de forma conjunta, incorporemos oligoelementos y la reposición de determinadas vitaminas que sean liposolubles, así como de la vitamina B12, que juegan papeles cruciales en el metabolismo, en un correcto metabolismo. Para lo que es la enfermedad de Crohn también podríamos utilizar el uso de algunos probióticos y prebióticos, y también tiene buenos resultados el trasplante de heces. A modo resumen, simplemente recordaros que síndrome de intestino irritable lo abordaríamos con unas pautas dietéticas, por ejemplo, bajas en gluten, bajas en lácteos, evitaremos picantes, comeremos de forma frecuente y en pocas cantidades. La dieta FoodMaps puede ser interesante. Y para lo que son las patologías como colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, importante que abordemos el brote o la remisión dietéticamente de forma diferente, porque la persona no va a tener los mismos signos y síntomas ni se va a encontrar de la misma forma. Espero que este vídeo te haya resultado útil. Puedes darle a me gusta, puedes seguirnos en Naxers y será un placer para nosotros volverte a ver en los siguientes vídeos de formación que vamos a ir dejándote. Muchas gracias y espero que tengas buen día.